Amigos, ¿cómo están? Gracias por estar con nosotros una vez más en este programa que semana a semana traemos los viernes y es Reflexiones Bíblicas. Reflexiones Bíblicas no es un sermón, son estudios bíblicos preparados para que todos nosotros podamos entender la Biblia de una manera sencilla. Así que hoy vamos a comenzar con otra reflexión bíblica y es acerca del pecado. Muy bien, y para continuar vamos a tener una oración porque siempre queremos la bendición de Dios con nosotros en todo lo que hagamos, ¿ok? Vamos a pedirle aquí al pastor Oscar que por favor tenga la oración. Correcto, la única manera de comunicarnos con Dios es a través de la oración. Es nuestra llamada totalmente gratis al trono de la gracia. Así que vamos a usarla. Señor, una vez más te damos gracias porque tú dijiste que ibas a estar con nosotros hasta el último día de nuestras vidas. Y hoy podemos sentir tu presencia, no solo aquí, sino que también la necesitamos donde quiera que a través de estos micrófonos y estas pantallas de televisión nos estén viendo y oyendo. Señor, necesitamos tener esa sobriedad de pensamiento para al transmitir todos nuestros pensamientos, todo quede claro y muy bien para ser entendido. En el nombre de Cristo Jesús, te pedimos seas con nosotros y con todos los que nos oyen y nos ven. Amén. Amén, amén. Qué bendición poder contar con la bendición de Dios cuando nosotros hacemos cualquier cosa, por sencilla que sea. Mucho más cuando nos vamos a dirigir a Él con su santa palabra. Estamos hoy hablando acerca del pecado y sus consecuencias. Dios, reconociendo que la influencia del pecado era algo terrible en el ser humano, quiso que el hombre lo reconociera a él como su salvador y rescatar al hombre de la muerte, de una muerte eminente, una muerte eterna, que todavía nosotros no conocemos, ¿verdad? Porque nosotros conocemos la muerte cuando un ser humano se nos va, deja de respirar, nosotros decimos se murió. Pero esa no es la muerte real a la que habla la palabra de Dios. Así que podemos ver que la palabra de Dios nos revela que mientras todo el universo estaba en obediencia a la santa ley de Dios, y había amor, armonía en todo el universo de Dios. Pero ¿qué pasó? Hubo armonía mientras obedecieron. Eso es muy importante que lo grabemos, que cuando nosotros tenemos armonía en el hogar, en la iglesia, en las relaciones humanas, siempre hay felicidad. Pues en el cielo había una felicidad completa. Decimos que los ángeles de Dios estaban cumpliendo con la voluntad del Creador y era el gozo en todo el universo celestial. Pero ¿qué pasó? Mientras el amor de los ángeles era desinteresado, era un amor sincero y se gozaban en obedecerle a Dios, el amor de Dios era supremo. No había una nota discordante en el cielo. Eso a mí me gustó cuando empecé a estudiar la palabra de Dios mediante la Biblia y las reflexiones del Espíritu de Profecía. Me puse a pensar qué hermoso sería estar allí, ¿verdad? Y sabemos que con el favor de Dios un día vamos a estar en armonía completa. Así que hubo uno que pervirtió esa felicidad, esa armonía y esa libertad que Dios le había dado a todos los seres creados. El pecado se originó en un ángel que era después de Cristo el más respetado, el más homenajeado en el cielo. El querubín, el jefe de los ángeles. Exactamente. ¿Y sabes qué? Que este ángel quiso apoderarse de lo que es el trono de Dios, o sea, en otras palabras, el puesto, el máximo
puesto que había en el cielo y que lo hay todavía. Vamos a ver, apoyarnos con la Biblia, ¿verdad? Este programa se llama Reflexiones Bíblicas. Nosotros tenemos que ir siempre a la Biblia. ¿Para qué? Para apoyar cada palabra que digamos aquí. Y adelantándome un poco al estudio, Araceli, Satanás siempre quiso todo el poder, pero no la responsabilidad que había detrás de él. Él quiso el poder, pero no quiso el carácter de Dios y el carácter de Cristo, que es sumisión a la santa ley de su propia carácter, ¿no? Así que vamos a Ezequiel 28, 12 al 13. Ezequiel 28, 12 al 17. Al 17. Ezequiel 28, 12 al 17. Y dice de la siguiente manera: Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado en hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de corvina, de topacio, de jaspe, de crisólito, de berilo, onís, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. El 14 dice de la siguiente manera: tú, querubín grande, cubridor, y yo te puse en el santo monte de Dios estuviste, en medio de las piedras de fuego has andado. El 15, perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste criado, hasta que se halló en ti maldad. 16, a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios. Monte de Dios quiere decir la casa de Dios. Y te arrojé entre las piedras de fuego, oh querubín cubridor. 17. Enaltecióse tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Era tan bello ese ángel. Yo te arrojé, y oigan bien, ¿a dónde? Por tierra delante de los reyes te pondré para que miren en ti. 17. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, ensuciaste tu santuario. Ensuciaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y púsete en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Amén. Amén. Esto nos está hablando de la rebelión que hubo en el cielo, ¿verdad? Y que Dios nos ha dejado plasmado en su palabra para que nosotros sepamos que ni siquiera, aun cuando en el cielo había armonía y se levantó el egoísmo y la supremacía, Dios no consintió ni de un ángel el pecado, mucho menos va a consentir el pecado en nosotros, ¿verdad? Vamos a ver ahora a Isaías 14, 13 y 14. Isaías 14, 13 y
14. Isaías 14, 13 y 14. Vamos a leer nuestro libro de textos que es la Biblia. Isaías 14, 13 y 14. Dice de la siguiente manera: tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios, ensalzaré mi solio. Y en el monte de los testimonios me sentaré a los lados del aquilón. 14. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Ahí vemos un ser creado queriendo ser igual a su creador. Podemos ver también, leer en la palabra de Dios, hemos leído la rebelión de ese corazón, de ese ángel que se rebeló contra Dios. Pero nosotros, hasta el día de hoy, Satanás y el que no obedece a Dios vuelve a repetir ese mismo deseo. Y el deseo es de no honrar a Dios, de violar el primer mandamiento que dice que debemos adorar a Dios. Y él se rebeló contra él. El propósito de este ángel, este príncipe de los ángeles, llegó a ser el de disputar el puesto de Dios y la autoridad de Dios. Así que tenemos que la misión de Cristo era y siempre ha sido reconciliar al hombre con el Padre. Pero ¿qué causó esta separación tan grande? Precisamente el tener la inclinación de vivir nuestras propias vidas, así como el príncipe Lucifer, él puso en su corazón rebelarse y no aceptar más la autoridad de Dios. Así también nosotros muchas veces esperamos que nosotros no nos consigamos en esos grupos, pero muchas veces estamos diciendo: yo soy dueño de mi vida, yo puedo hacer lo que se me antoje. Pero es esa la voluntad de Dios, y eso no es repetir precisamente el pecado que este ángel tan honorado y venerado en el cielo empezó en su corazón a sentir lo mismo, el mismo pecado. Yo soy dueño de mi vida, yo no tengo por qué tener un Dios sobre mí, yo puedo. ¿Y sabe qué? Entonces es cuando vemos que Dios en su misericordia trata de erradicar, sacar el pecado del cielo, y nos da una explicación acerca de lo que estamos diciendo en 2 de Corintios 5:19. Buscaremos en 2 de Corintios y el 5, capítulo 5 y el versículo 19, y dice de la siguiente manera: 2 de Corintios 5:19. Porque ciertamente Dios estaba en Cristo reconciliando el mundo a sí, no imputándole sus pecados, y puso en nosotros la palabra de reconciliación. La palabra de reconciliación, Cristo Jesús en nosotros. Podemos ver que Cristo, aunque el hombre se separó de Dios y mediante el pecado, pero Cristo tomó la decisión de mantenerse en comunión con el hombre. Él estaba ahí para reconciliar, se ofreció para reconciliar al hombre con el Padre. Así que cuando Satanás empezó con su rebelión en el cielo, podemos ver que él sentía aquella envidia y aquella deseo de ser superior a Cristo. Así que cuando él sintió todas esas cosas en su corazón, él no fue
con Cristo, con Dios, con el Padre y con el Hijo a decirle, mire, yo siento esto. Él no fue a confiar, a decirle claramente lo que él sentía acerca de la posición de Cristo. La palabra de Dios dice, venid a mí y estemos a cuentas. Exactamente. Pero Satanás no buscó eso con Dios, sino que trató de hacer otras cosas alrededor del asunto. Él fue con los ángeles que lo amaban y que lo creían perfecto, y empezó a mostrarle, a decirle cuán injusto había sido Dios al poner a Cristo en una posición más exaltada. Tratando de sacar favoritismo, ¿verdad? De ganarse el aprecio y el cariño, el favor de los ángeles. Porque él sabía que los ángeles lo estimaban también mucho, mucho. Así es. Ahora yo le pregunto, ¿cuántas veces como seres humanos nosotros, en vez de ir cuando surge una desaveniencia, un problema entre las personas, las amistades, los hermanos de la iglesia o en el mismo hogar, ¿verdad? En vez de ir con la persona y decirle cómo sentimos acerca de lo que está sucediendo, llegamos a sentir que la ofensa es tan grande que no queremos hablar con esa persona. Pero entonces vamos y buscamos el favor de las personas que simpatizan con nosotros, y así lo que hacemos es perpetuar la discordia entre nuestros seres queridos, nuestras amistades, ¿verdad? Pero la palabra de Dios dice, como acaba de decir Oscar aquí, dice, venid a mí, estemos a cuenta. Entonces, o ponte de acuerdo con tu adversario, en otro versículo dice, ¿verdad? Así que nosotros tenemos que ponernos de acuerdo o hablar directamente con la persona. Siempre Dios busca un diálogo entre el pecador y el que puede perdonar el pecado. Así mismo es, así mismo es. Y fíjese, después que el enemigo, o sea, Satanás, fue arrojado del cielo, Satanás se fue y salió a perpetuar, a regar, digamos, la cizaña, su perversa cizaña en el mundo entero. Así que, ¿por qué sabemos eso? Porque en Génesis 3, 1 al 6 nos los explica. Vamos a leer en el primer libro de la Biblia, Génesis 3, 1 al 6, para ver lo que la Biblia nos recomienda en este momento. 3, 1 al 6. Ahora, miren lo que dice aquí. Empero la serpiente, y después vamos a ver que en Apocalipsis le llaman la serpiente, la culebra, y le dan mucho, el dragón, el engañador y todo eso. Pero regresando al texto dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios ha dicho no comerás de todo el árbol. Un momento con eso, dejemos el versículo ahí y nos vamos a dar cuenta algo muy importante. En primer lugar, los animales no hablan la lengua de los hombres. Inmediatamente que la mujer se dio cuenta que este animal hablaba con ella, pudo haber parado ahí todo. Entonces dijo la mujer a la mujer, con que Dios os ha dicho no comerás de todo el árbol del huerto. Ahí con esa palabra con que está poniendo cierta duda en lo que Dios había hecho, Araceli. Así mismo es, así mismo es. Así que ahora vamos al 2. Génesis. Y la mujer respondió. Aquí se establece una comunicación entre la serpiente y la mujer. Del fruto de todos los árboles del huerto comeremos.
Ahí ella está poniendo ciertas palabras bíblicas también. El número 3. Y dice así: más del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni tocaréis, porque no muráis. Número 4, perdón. Entonces la serpiente siguió hablando. Hay una comunicación. Cada vez que nosotros entablamos comunicación con la serpiente, con el pecado, hermanos, el pecado va a ganar. Cuando nosotros reconocemos el pecado y lo desmantelamos, lo ignoramos, lo hacemos un lado, viene y se acaba la tentación. Entonces la serpiente le dijo a la mujer: no moriréis. Lo que dijo Dios, en otras palabras, no es cierto, poniendo así en duda a la palabra de Dios. Número 5. Entonces, número 4. Entonces la serpiente, no moriréis, Número 5. Sino que sabe Dios, mas sabe Dios que el día que comieres de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. Y aquí pone la palabra dioses en minúscula: seréis como dioses. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Ok, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así con ella. Ahí terminamos lo que queríamos compartir con ustedes acerca de este incidente. Pero fíjese usted que cuando una persona, que el mismo pecado se ha perpetuado a través de todas las edades, pero cuando una persona ha reconocido, ha sentido el amor de Dios en su corazón, no tiene esa tendencia de ser el primero. Satanás quiso ser el primero, y el primero es Dios. Y cuando nosotros queremos reconocimiento y ser el primero, viene a suceder que que estamos haciendo lo mismo del enemigo, el mismo sentimiento. Así que qué preciosas promesas para el alma encontramos que cuando entendemos que Dios quiere reconciliarse, que Dios no es algo que está por allá lejos y que nosotros nunca vamos a tener la posibilidad de estar a su lado. No, Él está ahorita con nosotros y está ayudándonos a cada día a tener victorias cuando nosotros ponemos nuestra vida, por supuesto, en sus manos. El pecado es transgresión de la ley de Dios, y esa transgresión puso a un mundo en riesgo. ¿Al riesgo de qué? De muerte, y muerte eterna. Pero nosotros podemos ver que en Santiago 4, 7 y 8, que Dios, Él ahí tiene un mensaje especial para nosotros: qué hacer con el pecado. Buscaremos en nuestras Biblias Santiago. Sí, mientras tanto 4, Santiago 7 4, y 8. Y 7 y 8. Ok. También podemos ver que el Señor allí, Él en su gran amor nos hizo sentir que Él había conseguido un rescate para nosotros. Y Santiago 4, 7 dice: someteos pues a Dios, entregaos, seamos de Él, resistid al diablo, no platiquemos con Él, no entablemos plática con Él, y de vosotros huirá.
una vez nosotros no le ponemos caso alguno a Satanás y a sus palabras, se da cuenta que es difícil convencernos de que salgamos del amor de Dios, y Él se retirará. Ahora el 8 dice: allegados a Dios, y Él se allegará a vosotros. A vosotros, pecadores, limpiad las manos, y vosotros de doblado ánimo, purificad los corazones. Ahora fíjese usted que cuando nosotros, Dios nos muestra el pecado, pero también nos dice qué podemos hacer. Él dice que debemos de purificar nuestro corazón, que debemos allegarnos a Él, que debemos de quitar cualquier cosa, doblaje. Quiere decir que no seamos hoy una cosa y mañana otra, ¿verdad? En otras palabras, que no seamos hipócritas, que no seamos de doble ánimo. Pero qué preciosas palabras encontramos, tiene Dios para nosotros, y el saber que el hombre tentado, el hombre que ha pecado, no tiene que vivir con esa la sentencia de muerte para siempre, porque Cristo no solamente vino a reconciliarnos, Él tomó bien en serio el pecado y vino a morir por nosotros en la cruz. Así que el hombre no tiene que vivir con esa carga de pecado, porque Dios sabía que nosotros no podíamos cargar con la culpa. ¿Y sabe qué sucedió? Que Él se ofreció para cargar esa culpa en el lugar de nosotros. Así que tenemos que ver que nosotros dice que a través de la Biblia nos da el consejo de apartarnos del mal, reconciliarnos con Él y alcanzar victoria. El pecado produce su propio castigo. Y la primera cosa que es la separación de Dios. Y luego el Dios, en su gran amor, Él sabe que aunque nosotros estemos sufriendo las consecuencias del pecado, también Él no nos deja como, ok, tú buscaste esta situación, tú te rebelaste contra mí, entonces puedes pagar con tus consecuencias, sufre tu dolor solo, no te rechaza, amigo, no, Él no hace eso. Nosotros vamos a sufrir las consecuencias de nuestras acciones o de nuestro pecado, porque estamos hablando del pecado, ¿verdad? Pero ¿qué sucede? Él no nos deja solo. Él está allí dándonos la fuerza, hablándonos y diciéndonos mediante su palabra y también mediante su protección diaria, que nos ama, y que aun cuando estamos sufriendo las consecuencias de nuestras malas acciones, eso no tiene que ser para siempre. Él ha tendido un puente para que nosotros lleguemos a Él y seamos felices. ¿Y sabe cómo se llama ese puente? Se llama Jesucristo. En el mismo primer libro de la Biblia nos damos cuenta que cuando el hombre pecó, Araceli, él se sintió culpable y huyó a esconderse. Mas Dios, como un padre amoroso, no los dejó irse y perderse en la arboleda, sino que Él comenzó a buscarlos. Cristo Jesús, Dios, siempre toma la iniciativa para buscar al pecador. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Así que los encuentra y comienza un diálogo con esta pareja. Y comienza a preguntarles, porque Cristo dice: venid a mí y estemos a cuentas. Cristo quiere que nosotros platiquemos con Él, que le digamos, porque Él nos da también, si hay pecado, también quiere darnos su Espíritu Santo para que nosotros podamos arrepentirnos. Él quiere darnos el arrepentimiento también. Así es, mire,
lo más hermoso es sentir que estamos perdonados de nuestra culpa. Cuando usted ha hecho algo y se siente remordimiento, usted va a la persona que ha ofendido y le pide perdón. Y si esa persona es de noble corazón y le perdona y usted siente que en verdad le ha perdonado, usted empieza a vivir como una vida nueva. Ya esa carga que llevaba por aquello que ha hecho se ha quitado de usted y puede empezar una vida nueva. Eso es lo que Cristo nos ofrece cada día, una vida nueva. Vamos a terminar con el último versículo que se encuentra en Romanos 6:12. Romanos 6:12, vamos a buscar en nuestras Biblias, viendo qué nos dice. Y dice de la siguiente manera: no reine, que no se apodere, pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, que no viva en nosotros. Desechémoslo, hermanos, para que le obedezcáis. No obedezcamos al pecado en sus concupiscencias. El pecado trae consecuencias. Y una de las consecuencias es retirarnos prácticamente del amparo de Dios. ¿Ok? Y nosotros, si seguimos por ahí, sufriremos las consecuencias, Araceli. Así mismo es. Mire, hay otro versículo que no quiero pasar por alto, que tengo aquí anotado, y es Primera de Juan 3:8. Primera de Juan 3:8. Primera de Juan 3:8. Busquemos en nuestra Biblia. Porque nos queremos dejar claro que a quién se somete el hombre cuando peca. Así que pecado es transgresión a la ley. Y si nosotros transgredimos la ley, la ley, si quebramos uno de los 10 mandamientos, eso es pecado. Y el que hace pecado, miren lo que dice aquí San Juan 3:8. El que hace pecado, ¿quién es el padre del que hace pecado según la Biblia? Es el diablo. Así que todos los que quebrantamos la ley pertenecemos no a Dios, sino que nuestro padre llegaría a ser el diablo. Porque el diablo, y es muy clara la Biblia, dice, peca desde el principio. ¿A dónde se originó el pecado? Sí, hermanos, el pecado se originó con Luzbel, luz bella. El nombre de Satanás era Luz Bella, ¿ok? Luzbel. Y de ahí se convirtió en diablo cuando decidió pecar. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Cristo Jesús vino a deshacer las obras del diablo. ¿Cómo? Porque el diablo dijo, no es posible guardar la ley. ¿Ok? Es posible pecar y seguir pecando. Pero Cristo vino a este mundo a darnos un ejemplo de que la ley pudo guardarse. La palabra dice, de Dios dice, tentado en todo, mas no pecó. Cristo Jesús fue tentado en todo lo posible que nosotros podemos ser tentados, mas Él decidió hacer la voluntad de Dios. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo y guardar los mandamientos, Araceli. Así mismo es. Y fíjese, esto es algo tan terrible que a las profecías se han cumplido. Miren, amigos, nosotros tenemos que fijarnos en las profecías. La persona que no cree en profecía no cree en Dios.
porque Dios nos ha dado la profecía para que entendamos las señales de los tiempos, para que nos demos cuenta que las cosas que están pasando es porque el enemigo, llamado Satanás o diablo, como usted lo quiera llamar, él ha hecho esto, él ha hecho posible que que el ser humano se olvide de Dios, él ha hecho posible que madres estén contra hijos y hijos contra padres. Así que el Señor en su misericordia se ofreció, el Hijo se ofreció al Padre para morir por nosotros y dejar de una vez el pecado erradicado del mundo. Y eso es lo que va a suceder. Va a suceder que un día este mundo lleno de pecado va a tener fin. Y vamos a tener al lado de Dios una vida llena de armonía, de acuerdo a nuestra naturaleza, porque usted sabe que muchas personas dicen que el hombre es pecador y no puede hacer otra cosa más que pecar. Pero en la palabra de Dios nosotros encontramos que el ser humano puede dejar de pecar si se une con Dios, y dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora, Araceli, dijiste algo muy importante: profecías. Hablaste de las profecías. Hermanos, no nos confundamos. Puede que nosotros digamos: pero yo no soy tan inteligente para entender las profecías. Hermanos, hay dos clases de profetas en la Biblia. El profeta que directamente es abordado por Cristo Jesús, por Dios mismo, y le da profecías. Y nosotros, hermanos, que somos profetas, aquí tenemos a una profeta y a otro profeta. ¿Por qué digo eso? Porque nosotros, al leer las escrituras, al leer las profecías y comunicarlas a ustedes por medio de estos micrófonos y esas pantallas de televisión, nos convertimos en profetas, profetizando las profecías, diciendo lo que está escrito. No tengan miedo con hacer eso. Tenemos que participar en estas profecías, transmitiéndolas a personas que no las conocen, Araceli. Así mismo es, Oscar. Podemos ver que cuando nosotros leemos la historia, la Biblia, vamos a encontrar que Cristo y Dios tomó tan en serio el pecado que Él, lo que Él quiso que esto ya no continuara. Tenía que darle como decimos nosotros aquí, un parado a esta situación. Y tomó tan en serio esto que fue capaz de ir a la cruz a morir por nosotros. Así que mire, tanto usted como nosotros somos pecadores, pero no tenemos que morir siendo pecadores, sino pecadores arrepentidos. Y sabe que fue tan importante para Cristo erradicar el pecado, y para Dios, que Dios, el Padre, no escatimó, no dijo: no, yo como mi hijo va a ir a morir por estos ingratos. No, Señor, dio a su hijo. Ahora, amigos, yo quiero decirle que si Dios y el Padre y el Hijo tomaron la decisión de rescatarnos a nosotros y tomar en serio el pecado, nosotros como pecadores también tenemos que tomar en serio el pecado, apartarnos de él. Y si nosotros venimos a Cristo, le entregamos nuestros pecados para que Él nos limpie de toda maldad, nos arrepentimos de todo corazón, entonces vamos a tener paz y vamos a tener victoria en Él, y vamos a sentir que nuestra vida tiene sentido. Así que mi invitación es... Una interpretación musical dice: no escatimó su linaje para morir en la cruz. Exactamente. Cristo Jesús no escatimó ser el rey. Así es. Bajó de su reinado para estar con nosotros y pagar lo que nosotros no pudimos nunca pagar, y es el pecado. Así Él mismo trajo salvación a través de ese sacrificio y el perdón de todos nuestros pecados a través
de su sangre vertida en la cruz. Muy bien, yo quiero hacerle una amorosa invitación a través de Cristo Jesús. Volveos a Él y Él se volverá a ustedes, Él se volverá a nosotros. Dejemos el pecado que nos corrompe el alma, nos daña nuestra familia, destruye en sí la felicidad que Dios nos quiere dar. Así que amigos, hemos terminado con nuestra reflexión bíblica y el único deseo que tenemos es que este programa pueda haber llegado a cada uno de los oyentes, no solamente a los oídos, sino al corazón. Le estamos diciendo que en la pantalla siempre ha aparecido y seguirá apareciendo nuestro número de teléfono, a donde vamos a encontrar 2 números de teléfono. Amén. Uno de ellos es completamente gratis. Y él es 877-326-1844, completamente gratis para las personas que no tienen un celular o para las personas que de emergencia quieren llamarnos y no encuentran otra vía telefónica para hacerlo. Ese número es totalmente ahora gratis. Ahora, aquí en los Estados Unidos, donde quiera que esté, si usted tiene un teléfono celular, puede marcar el teléfono directo de la iglesia, aquí donde estamos, que es el 661-727-1844, 727-1844. Muy bien, entonces también nos pueden conseguir en YouTube. Ahí tenemos todos estos consejos que usted puede verlos, escucharlos cuando usted quiera. Además de eso. Y la dirección es Red Una Total Transformación. Ok, además de esto, amigo, yo quiero decirles que si usted está muy lejos, fuera del alcance de nosotros, usted no se pare, llámenos. ¿Por qué? Porque siempre vamos a tener una persona cerca de usted que pueda ayudarle. Así que nos despedimos con una oración. Señor, te agradecemos mucho por todas tus bondades, te agradecemos por el programa que hemos tenido, porque tú has dejado claro lo terrible que es para ti y que debe ser para nosotros el pecado, pero has dejado una puerta de escape en la cual nosotros podemos ir a ti y pedirte perdón y tú nos limpias de todo pecado, y tú has dicho que si nuestro pecado es como la grana, será emblanquecido como la lana. Así que en eso confiamos. Bendice a cada oyente que nos de esta tarde y permite que este mensaje no solo llegue a su oído, sino a su corazón. Por Cristo Jesús te lo pedimos todo. Amén. Hasta pronto, hermanos, que Dios los bendiga. Nos estaremos oyendo otra vez por este canal y por estos micrófonos con que les alcanzamos hoy. Que Dios les bendiga. Hasta pronto. Adiós. Que Dios me los bendiga.